Amigos, pues ya se llegó julio, ya llegó la mitad del año y para muchas personas eso significan vacaciones. Esa bonita palabra que hasta decirla me da mucho gusto, las vacaciones. Y para las vacaciones a mucha gente significa un dolor de cabeza por muchas cosas, ¿no? Una por el dinero, otra por la organización. En este video les vamos a dar algunos consejos de cómo organizamos nosotros nuestros viajes o cómo pretendemos organizarlo esta vez. Entre nosotros la que organiza los viajes es Olga, la verdad yo aprendí a viajar por Olga, o sea, organizar los viajes por Olga, pero a ella se le queda siempre una gran responsabilidad a la hora del viaje. Y cuando ya eligió todo y cuando ya está todo el viaje, yo me la paso quejando de que esto sí, que esto no, esto sí, que esto no. Entonces ahora lo vamos a tratar de hacer diferente, o por lo menos ahora voy a pedir la ayuda de una agencia de viajes para ver qué consejos me dan, porque a raíz de la pandemia todo esto cambió. Hay muchos permisos que tenemos que sacar, queremos también sacar visas, entonces queremos pues la asesoría de una agencia para ver si nos pueden ayudar. Amigos, y aprovechando que ya estamos en el centro y hablando de viajes, quería mostrarles algo muy bello que cuando vengan como viajeros a visitar Aguascalientes se van a querer tomar la foto aquí. Bueno, pues estamos en las clásicas y típicas letras que están en todas las ciudades donde dice Aguascalientes, pero ahora lucen más bonitas porque están forradas como con unas carpetitas, como con un tejido, que esto hace algunas semanas hubo un evento de discapacidad que aquí encontré afortunadamente la información. Miren, fue un evento que se llama Graffiti Tejido, Día Internacional de las Personas Sordos Ceguera, 27 de junio. Y bueno, hicieron todo esto y fueron las fotos que estaban en las redes sociales por mucho tiempo y siguen estando por mucho tiempo porque quedaron muy lindas. Pueden ustedes venirse a tomar la foto aquí porque son bien lindas. No sé cuánto tiempo dure, pero yo se les recomiendo que se vengan a tomar la foto aquí. Amigos, pues seguimos conociendo más cosas aquí en la plaza principal. Ahora nos encontramos también otra sorpresa, una exposición del Ejército Nacional que se llama Más cerca de ti, donde podemos ver varias fotos en donde están los soldados, o sea, en varias acciones que ellos tienen, pues acercándose a la gente para que los conozcan más. Están muy lindas las fotos y bueno, están en compañía de este tejido que acabamos de ver de la sordoceguera. Y bueno, se ve muy lindo. Para las personas que no han podido ver esta exposición y esta exposición también de tejido, pásenlo a ver porque está bien lindo y se vienen a tomar la bonita foto. Aprovechando que estamos en las calles de Aguascalientes, este lindo centro histórico, para los que no han venido y para los que son viajeros y piensan venir, bueno, para que se deleiten también con algunas tomas de esta ciudad que está muy linda, pues vamos a seguir hablando un poquito de viajes. Amigos, aprovechando que estamos hablando de viajes, yo les comento que mi forma de organizar los viajes siempre era por mí misma. Siempre organizaba viajes por mí misma, buscaba los vuelos baratos, siempre estaba en foros, en diferentes foros de viajeros, como buscando por dónde, cómo, qué fechas, cuáles opciones tenemos. Siempre organizaba por mí misma, pero quiero decirles que yo siempre viajaba de modo como obtener experiencias, muchas diferentes experiencias. Nosotros con Lalo empezamos a viajar mucho. Yo tenía ya previamente experiencia de viajar mucho, por eso toda la logística cuando nosotros viajamos la llevo yo, y a veces se me hace muy pesado porque siento que todo depende de mí, que cualquier error, no sé, se me olvida alguna cosa, todo va a estar encima como de mis espaldas, y la verdad a veces siento que sí, que como que quiero que alguien más toma la pauta, como que no todo depende de mí y pues no me siento tan presionada y tan estresada. Yo aprendí a viajar creo que hasta que llegué a Aguascalientes, y mi primer viaje internacional no fue nada planeado. El primer viaje internacional fue cuando fui a Polonia y lo único que hice fue comprar el boleto de avión. No usé agencia de viaje, usé nada más una página para comprar el boleto y fue todo mi planeación de viajes, y ya me olvidé de todo lo demás. Allá no sabía si en Polonia me iban a pedir algo, me iban a pedir un permiso, me iban a pedir... Yo solo compré el boleto y me fui. Sabía que a los mexicanos no nos piden visa y dije, con eso la armo. Pero yo no sabía si tenía que comprar el seguro de no sé qué, el seguro de viajero, seguro...
muchas cosas no hice y estuvo mal, y no pedí asesoría y tampoco la busqué. Entonces, bueno, eso se los recomiendo, que por lo menos antes de viajar, si no van a ir a una agencia, por lo menos sí busquen la mayor información del lugar a donde van, que eso yo no lo hice, fue un error malo. Pero bueno, ya después conociendo a Olga y viendo cómo ella viajaba, porque ella viaja desde niña, y desde niña lo traen viajando aquí y allá, y no sé si en Europa es más fácil viajar, porque ellos viajaban mucho a diferentes países. Tal vez eso le facilitó su forma de viajar, y cuando aprendí un poquito de cómo lo hacía ella, dije, órale, no, yo dije, los europeos sí saben viajar, y no es que sepan viajar, sino que a mí me tocó una viajera, pero sí le aprendí un poquito. Después el primer viaje que organicé yo solo para poder salir fue a España, fue la manera que yo conocí España. Pero ya fue organizado por mí, yo busqué todo a través de internet, no pedí agencia, pero se me hizo fácil. Entonces sí, para muchas personas que les pasa como yo, que les pasa como la polaca, que a veces una persona cae la responsabilidad de todo el viaje, pues sí creo que hace falta como asesorarnos en una agencia. Y hoy pues vamos a ir a visitar una para ver lo que nos hace falta a nosotros para nuestro futuro viaje que traemos en la cabeza. Hay permisos que sacar, yo quiero renovar mi visa. Bueno, pues ya que andamos por acá en el centro, aprovechamos para preguntarle a esta agencia que está por aquí. Tiene poco tiempo que la veo. Es un lugar muy céntrico. Está aquí en la calle de Madero, esquina con Hidalgo. Y bueno, pues la vemos aquí. Me surgió la curiosidad porque tiene en sus textos mucho sobre visas, sobre permisos. Y precisamente nosotros andamos pues como organizando otra vez un viaje para Polonia, pero ya sabemos que hay nuevas reglas. Y ahora pues también para ayudarle un poco con la organización a la polaca, pues mira, yo voy a preguntar acá cosas sobre los permisos, sobre la visa, porque también queremos ir a Estados Unidos a visitar a mis papás, entonces tenemos que sacar muchas cosas nuevas para Zoe también. Entonces vamos a preguntar en esta agencia que se llama Buen Viaje y pues a conocerla. Hola, buenas tardes. Mira, nosotros te ofrecemos el servicio de visas. Nos especializamos en realizar cualquier trámite, ya sea para entrar a Estados Unidos, a Canadá. Realizamos también lo que es la venta para los aéreos, reservaciones para los trenes en Europa, cualquier otro trámite que necesiten para ingresar, requisitos, ya sea la licencia internacional para conducir en cualquier parte del mundo. También hacemos lo que es el Global Entry para Estados Unidos. Para Canadá podemos hacer visas de trabajo, visas para estudiar allá, el ETA, que es el principal para poder entrar como de manera de turista. También obviamente vendemos todo lo nacional, entonces si se quieren ir a Vallarta, a Cancún, a cualquier playa nacional también, pero también nos centramos como más en la parte internacional. Podemos hacer un viaje a la medida o también venderles ya un paquete en una excursión que los van llevando de la mano para que no tengan que batallar. Se van con un paquete que ya está establecido, los ayudan en todos los trámites a la llegada, van en un grupo, o si no también si les gusta la aventura también podemos ayudarles para que ellos vayan conociendo a su ritmo. ¿Y qué le recomiendas a la gente que quiere sacar la visa? O sea, porque hace rato platicábamos que ahora toma mucho tiempo, entonces tienen que tener paciencia. Sí, paciencia, mucha paciencia, pero nosotros le podemos ayudar para saber qué decir al momento de su entrevista, para que también se animen ya, o sea, ya una vez teniendo el pasaporte pueden ir a cualquier lado del mundo, pero ya podemos iniciar con el trámite de la visa de turista para Estados Unidos, que sí es un poco tardado, pero nosotros podemos ayudarle a que se pueda ir adelantando un poco a poco la cita, para que aunque sí sea tardado, no sea tanto. O sea, que en lugar de ser a finales del 2024 o a mediados, puedan empezar como en el 2023, que a lo mejor falta bastante, pero el tiempo pasa volando. Y más o menos un tiempo aproximado, ahorita estamos en julio del 2022. Ajá. ¿Cuánto tiempo, si yo saco ahorita, empiezo con mi trámite, cuánto tiempo me tarda la visa? Yo creo que sí tardaría un año, la verdad, sí. Porque te puedes ir a cualquier parte de las oficinas que hay, pero podemos conseguir a lo mejor algo para el siguiente año, el 2023, y ya puedas viajar a finales de año. Es importante que la gente lo sepa para que planee sus viajes, ¿no? O sea, no quiere salir inmediatamente, sino que... Sí, esto es para trámites cuando es primera vez, porque es cuando es más tardado. Okay. Pero si tu visa todavía tiene vigencia, tiene un par de meses que todavía está vigente, o ya se venció y no ha pasado más de 4 años, podemos hacer
que tu cita sea más rápido, y puede ser que hasta este mismo mes o el mes que venga tengas la cita y ya puedas viajar luego. Es importantísimo que chequen cuánto tiempo tiene de vencimiento su visa, porque a lo mejor están todavía en el tiempo y eso puede ser menos tiempo para tener la nueva, ¿no? Sí, es importante que no la dejen pasar, porque ya una vez que tienes la visa, ya nada más es renovarla, es mero trámite. Sí, si no dejas pasar el tiempo que ahorita está, se extendieron por lo de la pandemia. Ahorita, antes eran 2 años y ahorita ya son 4 que te dan. Entonces ya tienes bastante tiempo para poder hacer la renovación y para que nada más vayas a una cita, que es muchísimo más fácil, porque nada más te toman la foto y las huellas y automáticamente se renueva, y ya, tú ya te esperas unas 8 semanas en que te llegue el paquete y ya tienes tu visa para poder entrar a Estados Unidos sin ningún problema. Pues excelente. Y ahorita también, pues hablando casi del mismo tema, por la pandemia también entraron nuevas cosas para ir a Europa. También ahora el turismo, ahora está yendo también mucha gente a Europa, ¿no? A estudiar y quiere ir a conocer. Precisamente para Europa está un nuevo permiso que se llama el ETIAS, que tiene un costo de 7 euros y tiene una vigencia de 3 años, o si tu pasaporte tiene menos, es lo que pase primero. Puedes con ese permiso entrar las veces que quieras a Europa, pues casi todos los países, y tiene para que puedas estar menos de 90 días. Entonces prácticamente es para los turistas que quieren aventarse un buen tour por Europa de unos 2 meses, si quieren, a lo mucho, y ya. Oye, ¿ese permiso es forzoso? Cualquier persona que tenga que ir a Europa, que quiera ir a Europa, necesita tener ese permiso. Sí, a partir de mayo del siguiente año, sí. Ya lo tiene tramitado. Ahorita todavía pueden viajar sin ningún permiso de ese estilo, entonces si la gente se quiere animar ahorita, todavía tienen chance de no tener que tramitarlo, entonces es todavía una buena opción viajar a Europa a finales de año. Oye, otra pregunta también de viajeros, ahora también hablando de la pandemia, las vacunas. O sea, en las agencias también nos pueden dar información de qué país sí, qué país no. Sí, mira, ahorita por lo regular casi todos los países te piden que llevas ya el certificado de vacunación completo. Eso quiere decir que sean las 2 dosis. O en este caso hay mucha gente que se ha ido a vacunar a Estados Unidos y que se ha puesto la que es de una dosis. Ese también es válido. Entonces cada país tiene, la mayoría son como las que se han puesto aquí, que sí valen, ¿sí? Pero hay algunos países en las que te dicen que solamente sean ciertas. Entonces ya dependiendo del país que vayas a conocer, te decimos, ¿sabes qué? Necesitamos tu certificado ya vigente o que lo descargues de la página. Y ya hay algunos países que todavía están pidiendo las pruebas PCR, hay algunos que no, entonces podemos ir viendo cuáles son y ya para armar el paquete. Oye, algunas agencias también manejan la organización de eventos, ¿aquí en Buen Viaje también lo manejan? Sí, mira, podemos organizar para cualquier evento que quieran. Tenemos para graduaciones, despedidas de soltera o de soltero, algún grupo que quieran ir como de amigos, que se organicen varios, que les ayudamos a armarlo. También hay gente que está ahorita organizando que se quieren ir a hacer sus primeras comuniones allá, bodas religiosas, bodas con alguna temática en especial. Podemos ayudarles a organizar cualquier tipo de evento. Si se les antoja hacer como una despedida de soltera entre varias, que coincidan, o si se quieren ir a pasar un fin de semana un grupo de familia grande, también podemos ayudarles, porque ya ves que ahorita luego la familia ya hace mucho tiempo que no se ven, entonces que quieren ahora sí viajar todos juntos, también podemos ayudarlos. Tienen 2 sucursales, ya nos venimos hasta acá, hasta la segunda sucursal, que está en Primo Verdad. Y aquí, por lo que puedo ver aquí afuera en sus pósters, en toda su publicidad, es que le tiran mucho a lo internacional, ¿eh? O sea, tienen viajes a Disneylandia, a conciertos. Ahorita que Javier nos platica un poquito más, pero porque veo que tienen mucha información, entonces ya saben a dónde recurrir cuando estén planeando ese viaje que tanto quieres hacer. Javier, ¿qué me podrías complementar sobre las visas? La gente quiere también ya regresar a viajar a Estados Unidos. Ya nos comentó algo Araceli sobre las visas, que cambió un poco o un mucho. Cuéntanos un poquito sobre las visas para Estados Unidos. Claro que sí, mira, bueno, el tema de visas ahorita es todo un tema no complicado, pero sí hay que considerarlo, sobre todo la gente que quiere viajar próximamente. Hay varios detalles. Cuando sus visas ya están vencidas y no han pasado más de 4 años, se puede conseguir una cita incluso hasta de aquí a un mes. No se garantiza, pero parte de nuestro trabajo, de nuestra asesoría y toda la gestión que hacemos, el servicio que brindamos, es esa de buscarles para que lo antes posible tengan su visa. Cuando son primeras veces,
sí tardan, a lo mejor hasta su cita se la van a dar en 2 años, pero también hay posibilidad, y lo hemos hecho, de conseguirles mucho antes. A lo mejor no en la plaza que quieran ellos, como lo es Guadalajara, que es la más cercana a Aguascalientes. Incluso si tú quieres algo urgente, te podemos mandar a Tijuana y lo hacemos sin problema, y también lo hemos conseguido. Pero sí es un tema a considerar. Eso en la parte de Estados Unidos. Bueno, para Estados Unidos también tramitamos lo que es el pasaporte americano. Ahí, bueno, es otro tema de requisitos que a quien esté interesado lo invitamos a que nos visite. El Global Entry y el Sentry, que son autorizaciones para quien van de turismo o negocio y quieren omitir todas esas filas en los aeropuertos, también lo hacemos. ¿Qué más? Para Canadá, el permiso, visas de estudiante, visas de trabajo también. Para Europa, en algunos países requieren visa, también la tramitamos. Ahora también comentarte el nuevo permiso que viene para el 2023, el ETIAS, para la Comunidad Europea, que es un permiso que nosotros vamos a gestionar también aquí, desde luego, para que los clientes se dediquen nada más a disfrutar su viaje, que tengan un buen viaje, desde luego. Este permiso va a costar 7 euros, va a durar 3 años o lo que dure el pasaporte. La duración es 3 años y con ese permiso pueden entrar las veces que quieran durante ese periodo de tiempo. Desde luego son estancias no mayores a 90 días y siempre con motivos de turismo. Cuando hay algún estudiante que requiera también su permiso especial o su visa, nosotros también le vamos a apoyar desde acá a hacer todo el trámite. Y bueno, otros países como la India, Australia, Turquía, Egipto, ya sea una visa o un permiso, también aquí los vamos a apoyar para gestionarlo. Otro tema importante: cuando viajan, que quieran rentar un coche, hay un permiso internacional que es semejante a una licencia de conducir, también aquí la tenemos. Y para los estudiantes, las credenciales que les sirven como identificación y que les dan beneficios adicionales en cualquier lugar del mundo, también aquí les podemos apoyar para tramitarlo. Está súper completo lo que ofrece Buen Viaje, ¿no? Bueno, repítenos dónde los pueden localizar. Ok. ¿Qué redes sociales tienen también? Perfecto. Físicamente, Primo Verdad, que es esta sucursal, Primo Verdad 232, local 105 en el centro, referencia entre el Templo de San José y Zaragoza. Después, a la vuelta, en la calle Madero, esquina con Hidalgo, está la sucursal de Madero, ahí la referencia, el estacionamiento de las Antorchas. Nuestras redes sociales, Buen Viaje AGS, en Facebook y en Instagram. Entonces, las dos súper céntricas, las dos súper ubicadas, o sea, no hay pretexto para que vengan a visitarnos. No hay pretexto, desde luego. Si no tienen oportunidad de venir al centro o no les gusta venir al centro, ya ahorita estamos con la modalidad. Todo lo podemos hacer por teléfono, todo lo podemos hacer por WhatsApp, todo lo podemos hacer por correo electrónico. Incluso tenemos clientes en otras ciudades que atendemos desde acá, con toda la comodidad para ellos, que desde su casa gestionan sus viajes y nos los piden a cualquier hora del día que quieran. Ahora sí, todo para que los viajeros tengan un buen viaje. Efectivamente, no hay pretexto para que tengas un buen viaje. Amigos, espero que les haya gustado este video. Bueno, pues hoy venimos al centro a pedir información y dije, bueno, pues se las voy a compartir. Igual algunos de ustedes andan igual con nosotros con muchas dudas para viajar. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Y si este video te gustó, si este video te sirvió, bueno, no dudes en darle un pequeño like, un comentario que nos ayuda un montón. Y nos vemos en otro video. Déjanos en tus comentarios a dónde vas a viajar próximamente.